Bueno, acá hay dos partes también. Una parte que tiene que ver qué sabemos con la cafeína. De hecho, saben perfectamente que es un suplemento que, bueno, que tuvo sus cambios a lo largo del tiempo, sobre todo porque esta era, digamos, una suplementación que antes no estaba permitida y que antes, bueno, tenía sus topes y que ahora es usada. Yo les puedo decir a nivel de mi experiencia observacional, con respecto más allá de los estudios, sí, que puedan reflejar o que tengamos evidencia científica con respecto a eso. En este caso, ¿qué pasaba? A nivel del deporte de conjunto, ¿sí?, tenemos que ver el uso que tienen por un lado con respecto al deporte individual por el otro. Y lo que hay veces en fútbol, por ejemplo, o deportes tanto como fútbol o deportes de conjunto, quizás el uso se hace de determinada manera. En el rugby lo usan más, mucho más, y sobre todo porque hay competidores o hay deportistas que particularmente tienen mejores presentaciones de la cafeína o porque está aislada. Y acá generalmente está asociada con algún otro suplemento, ¿sí? No es que está solamente la cafeína propiamente dicha. Bien, los que somos tomadores de café o mateína, ¿sí?, o tomamos mate, el té es como que no lo tienen tanto en cuenta, pero también tiene lo suyo. Sabemos que mejora la concentración, realiza efectos o tiene efectos sobre el sistema nervioso central, aumentando el estado de alerta, más allá que vamos a ir viendo los pro y los contra, porque hay mucha gente que en realidad no tiene ningún beneficio, no saca beneficios con la cafeína, por el contrario, tiene que cuidarse de la cafeína. Baja la percepción del esfuerzo y del dolor, efectos sobre la velocidad y la fuerza, posterga la fatiga y, como recién les decía, mejora la función cognitiva. De estos beneficios sobre aquellas personas que pueden responder a este beneficio. Esto sí lo aclaro. ¿Por qué? Porque mucha gente, por ejemplo, como yo les decía, el tema de los que no se benefician, son aquellas personas que, por ejemplo, no pueden tomar después de las 5 de la tarde un café o lo tienen suspendido. ¿Por qué? Porque básicamente no pueden dormir. Por eso es importante el tema del timing, porque si yo no utilizo bien el timing, no voy a tener los beneficios que necesito a la hora de tomar la suplementación para un beneficio, en este caso, de un entrenamiento o de una competencia. Entonces, dentro de estas aplicaciones, ¿sí?, lo puedo aplicar en eventos de alta intensidad y corta duración, eventos de alta intensidad que duren de 20 a 60 minutos, eventos de resistencia, muchas veces inclusive en carreras o en runners, en el último esfuerzo generalmente lo pueden llegar a tomar, en eventos de ultra resistencia de 4 horas o más tiempo, eventos intermitentes en deportes equipos, donde yo quizás ahí voy a darles o contarles bien la experiencia que he tenido, y como pre-work o pre-entreno, ¿sí?, que inclusive no solamente el tema del pre-work, como diciendo, bueno, quiero estar un poco más pilas o más energía para poder empezar a entrenar o despertarme, ¿sí?, o estar un poco más alerta. En ese caso, muchas veces tienen un pre-work asociado, ¿sí?, a otro suplemento, o también en quemadores de peso, ¿sí?, o quemadores de grasa en realidad. Bien, en el tema del protocolo de consumo, ¿sí?, la dosis está en 3 miligramos kilogramo día. Es muy importante personalizar y no superar los 6 miligramos kilogramo día, porque hay muchas veces que, ¿qué pasa? Vos le das la prescripción o le das el protocolo y hay personas que me dicen, no me hace nada, no me hace nada. Entonces empiezan a aumentar la dosis, ¿está? Esto es recontra importante tener en cuenta, porque hay veces el tema cuando uno ajusta la dosis y lamentablemente tiene que ver con los responders y no responders o la sensibilidad. De hecho, hay estudios genéticos que nos dicen o nos informan las probabilidades que tenemos o la sensibilidad que tenemos a la cafeína, que inclusive les podemos decir, hay veces que vienen y te dicen, bueno, en el timing, sí, la verdad, si yo me tomo 1 hora antes la cafeína, en la forma que después podemos ver, la verdad tengo mejor respuesta.
Y los que no tienen control, ¿qué empiezan a hacer? Toman una cafeína o un shot de cafeína y al final yo necesitaba mi estado de alerta o mi respuesta antes que termine el partido y sin embargo le duró 5 horas después y está con un estado de vigilia y no se puede dormir. Sobre todo los que tienen partido a la noche. Entonces, ahí era muy importante en tema esto de la sensibilidad de cada uno, cómo la consumió, si la consumió con el estómago vacío, lo contraproducente que puede ser a nivel digestivo, o sea, si cursa con una acidez, si cursa con un reflujo y asociado a eso tengo el estado de alerta y una acidez o una úlcera por consumo de cafeína o una gastritis por ese caso. Entonces, en ese caso es muy importante tener en cuenta la evaluación nutricional, ¿sí? Inclusive, ¿vieron cómo los deportistas con el preparador físico tiene la escala de Borg y le dice, bueno, ¿cómo terminaste? Bueno, ¿qué clasificación? Del 1 al 10, del 1 al 5, lo que fuera. Nosotras también muchas veces hacemos, ¿sí?, nuestro cuaderno o nuestras notas con respecto a eso en el 1 a 1. Claramente hay deportistas que lo realizan y lo realizan mucho mejor. Hay otros que vos le decís unas notas, no, salí de acá con las notas y todo eso y tratás de, aunque sea, no sé, se haga sus notas ahora la buena utilización del WhatsApp. Le haces una pregunta o vieron las preguntas o formularios en donde generalmente le empezás a decir o lo empezás a entrenar también. Porque a veces vos le preguntás algo básico, ¿qué comiste la noche anterior? O le puedo preguntar a ustedes, ¿qué comieron la noche anterior? Y hay otros me van a decir, mirá, me comí, no sé, un churrasco de nalga que tenía 200 gramos, con 200 gramos de papa, que eran puré, que estaban hechas y que le adicioné leche, que no sé, y la preparé así, y le puse sal y le puse poca sal. Y aparte me tomé un vaso de agua. Y vos a otro le preguntás qué comió el día anterior. Y empieza a regular, no sabe, ¿sí?, no registra, ¿sí?, y le empezás a ayudar. Bueno, ¿con quién estabas? ¿Y en dónde estuviste? ¿Terminaste de entrenar? ¿Qué hiciste? Y entonces ahí empieza a asociar y ahí salta un poco el tema de la memoria. Lo mismo pasa si yo necesito que realice no solamente el protocolo de creatina o de cafeína, sino todo el tipo de la alimentación y cuán ordenado sea. Y en este caso puede pasar en ese sentido de poder personalizarlo. Antes del ejercicio, ¿cuánto tiempo antes del ejercicio? Por lo general se habla de 1 hora antes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En el caso de los deportes de conjunto, no es lo mismo si está jugando de local, no es lo mismo si está jugando de visitante. El timing, porque a veces está con la cabeza, obviamente, en estar concentrado en un montón de cosas y no de tomarse la cafeína 1 hora antes. O tomar el café, o no quiere tomar nada, prefiere hidratarse en ese interín y cuando llega, ¿sí?, a ese vestuario, sí tomar la cafeína o tomarse el shot de café o principalmente una bebida energética que puede llegar a tomarlo, ¿sí? También puede ser a lo largo del día. Yo digo, bueno, bárbaro, de acá, pensemos, la logística nutricional, tengo el partido a tal hora, de acá para atrás tengo que ver cómo va a tomar la creatina. Esto es entrenable, porque yo no lo puedo probar el día del partido. Quizás tengo que probarlo de otra manera para que principalmente pueda tener un buen resultado, ¿sí? Hay otros que toman a medida que aparece el cansancio y la fatiga. ¿De qué forma? ¿Vieron los geles? Hay veces que se toman los geles intra y principalmente también tienen diferente cantidad de cafeína. Y eso también se entrena. Si alguno de ustedes tomó alguna vez, hemos probado, no todos toleran de alguna manera con gusto, con viscosidad. Vieron que hay algunos que son más pesados o más, vieron que parecen mielcitas y otros que son un poquito más acuosos. El tema de la acidez, del tipo de gusto, no todos lo toleran y te dicen, mira, Karina, la verdad, sácame con el gel porque no, ¿sí? Por ejemplo, hay otras cosas en los warnings o los tipos de etiquetado, a veces vienen y te dicen nueva fórmula. Entonces, en esa nueva fórmula también hay que ver qué tipo de cambios tuvo en determinada fórmula o con respecto a la preparación o el contenido de cafeína que puede llegar a tener. Y otros realizan la combinación, o sea, inclusive la combinación que básicamente tiene que ver inclusive con la sensibilidad al café. ¿Sí? Se toman un café antes, ¿sí? Y hay veces que o combinan con café y con gel,
o básicamente no tanto con el tema de ni preparaciones, o sea, de pastillas de cafeína, y hay otros estando afuera, por ejemplo, hay chicles de cafeína, o también pastillas directamente de cafeína. Acá no hay, digamos, personas, entidades o marcas que lo presentan. La verdad que yo no directamente en forma nacional. Tenerlos en cuenta los beneficios que aparecen enseguida o después del consumo, ver sensibilidad, eso es fundamental. La variación individual, que inclusive yo siempre a veces me pongo de ejemplo, no es lo mismo, ¿sí?, que yo me tome un café quizás antes, o esto de tener el estómago lleno para realizar actividad física, o qué cantidad de comida, con qué lo voy a combinar, ¿sí?, o digamos la absorción a nivel intestinal. Claramente hay algunos que no responden, ¿sí? Hay algunos que no responden. Hay gente que toma café, que es cafetero, y se puede tomar, no para exagerar, 1 litro de café a lo largo del día y está perfecto. Y como yo les decía, hay otras personas que 5 de la tarde cortan con tipo de, digamos, de cualquier infusión porque no duermen, ¿sí? O esto de, por ejemplo, no duermen porque inclusive el descanso, vieron que los que son más diurnos, 6 de la mañana, tac. Entonces su capacidad de tener un buen descanso pasa con ese desorden. Vieron que muchas veces en el entrenamiento invisible hablamos nutrición adecuada, la hidratación y el descanso. Hay veces que vienen comiendo perfecto, cumplen con todo, pero sin embargo el descanso horrible, ¿sí? No descansan la cantidad de horas, el tema de las pantallas, preocupaciones, el resultado de un partido, ¿sí? Hay personas que la verdad impacta demasiado, o sea, las 48 horas post son terribles. Entonces, en ese punto tiene que ver con todas las variables que encierra a un equipo de trabajo. Y en este caso, cuando trabajamos con un equipo de un determinado deporte o con un deportista individual que también realiza o tiene, y les aconsejo siempre, que tengan su equipo de trabajo. ¿Está? Porque inclusive a veces vienen a la nutricionista con el plan de alimentación y decís, ¿fuiste al clínico? No. ¿Fuiste al deportólogo? No. ¿Tenés tu traumatólogo? No. Capocha, 0. Van recién a la nutricionista o vienen de nutricionistas, ¿sí?, con 2 o 3 que o se puede ser más o menos empático, o no le resultó la estrategia que venía buscando en la consulta. Entonces, en ese punto hay que ir viendo estas personas que, como yo les decía, responders versus no responder, y darle en cuanto al tema de la técnica, la táctica o respecto al protocolo. Y otro dato no menor, también la experiencia que tiene en determinados deportes. Hay nutris que son como muy especialistas en deporte de conjunto, hay otras que son muy especialistas en deporte individual, ¿sí? Recién estábamos hablando con una de las doctoras que son especialistas tienen mucha especialización en deportes individuales, como puede ser un arte marcial. Y hay veces que vos entrás y es como la nutricionista que hace renal versus, no sé, alimentación en plantas. Son cosas totalmente diferentes, con diferentes tipos de necesidades, con diferente tipo de perfil. Lo mismo ocurre inclusive en un mismo deporte cuando tenés diferentes puestos de juego, diferentes tipos de composiciones corporales, y tenés que darle planes alimentarios, ¿sí? Que es más, a veces uno cubre lo general, pero no lo particular. Es un gran desafío en aquellas nutricionistas que están en clubes, es pasar de lo grupal a lo particular, ¿sí? En el 1 a 1. ¿Por qué? Porque a veces se te pierden algunas cosas, ¿sí? Es más, en concentraciones le das a comer a todo el mundo. Lo que vos tenés que gestionar es que ese deportista empiece a tomar sus propias decisiones en su propio plato, ¿sí? Entonces, a partir de ese plato, mejore su alimentación. Efectos negativos, no dato menor, que un poco yo les mencioné, esto de no responder, y por otro lado, que me pase para el otro lado. Contenidos de cafeína. Vieron recién que en la primera charla yo les hablaba del Instituto Australiano del Deporte. Visiten la página. Esa página tiene mucho información
interesante para deportistas, y lo último con respecto a el contenido, digamos, de evidencia científica. Entonces, a partir de ahí vamos viendo, ¿sí?, diferentes tipos de, ¿cómo se llama?, de recursos, haciendo hincapié sobre todo las pastillas de cafeína, geles energéticos, los pre-work, que pueden estar, ojo, que son los que tenemos que tener más cuidado. ¿Por qué? Porque pueden estar contaminados, ¿sí? Entonces, ahí es decir, antes de eso, con respecto a la taza de café, el tipo de café, vieron hoy un poco en el almuerzo habíamos hablado con los doctores esto de qué tipo de café toman, inclusive la marca o el tipo de ¿cómo se llama?, de cápsula, qué origen. Bueno, el que es cafetero sabe perfectamente que hay algunos que no impactan en forma del sistema nervioso central que otros, ¿sí? Entonces, y no darle menor importancia al té, los que son tomadores de té, con respecto a el tipo de infusión, cuánto tiempo, el agua. ¿Vieron como el que prepara mate? Pasa exactamente lo mismo. No es lo mismo con respecto al tiempo de infusión o la preparación que tengo que tener en cuenta. Las consideraciones importantes, bueno, que fue retirado de la UADA a partir de, no es de 2204, sino del 2000, sí, demasiado. Ojo con las dosis altas, que puede dar ansiedad, dificultades para dormir y palpitaciones, sobre todo aquellas personas que, vieron que son intensos, digo yo. Entonces, esas personas intensas hacen que muchas veces el café no impacte de la manera que necesiten en ese caso. El timing, recordar que dura 5 horas en sangre, ¿sí? Sí, se ríen porque hay personas que son intensísimas. Entonces, ¿qué pasa? El café puede pasar que, vieron que hay gente que es como más aletargada y que a veces le dice, o sea, la persona que es intensa le dice, por favor, o sea, ponete en la misma frecuencia. Pero bueno, en ese punto hay veces que el café, digamos que quizás pueda ayudar, ¿sí? Recordar que dura 5 horas en sangre, o sea, el timing, como yo le digo, el efecto retardo, que muchas veces puede impactar mal. El pre-work y los ¿cómo se llama?, los quemadores de grasa, que pueden contener otros ingredientes o sustancias prohibidas, y dosis aportadas por los alimentos pueden variar, ¿sí? O sea, las diferentes dosificaciones o cantidades de café que pueden llegar a tener. Vuelvo a lo mismo, ¿sí? Y perdón con esta slide que es repetitivo, esto de ver la educación, no solamente educar al deportista, educarnos entre nosotros desde el punto de vista que hoy fue muy bueno con respecto a aprender sobre legalidad, que estuvo muy buena, sino vayan viendo saber bien qué pasa o qué hacer cuando hay un doping positivo, cómo impacta nuestro equipo de trabajo. ¿Qué pasa con respecto a los protocolos, no solamente con estos alimentos que puedo utilizar como suplementos, sino también en la suplementación que está en estudio, ¿sí? No solamente el protocolo, la seguridad y la evidencia científica con respecto a eso. Muchas gracias.